El tema de hoy lleva por título Falso Sábado Adventista. Vamos a iniciar con un texto que encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto nos narra a nosotros la creación del día de reposo, o la creación del sábado, con un propósito bastante definido y con una distinción a los días anteriores, porque los días anteriores la Biblia lo llama primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día, y el sábado, el séptimo día, lo llama sábado o sabbat. Y tiene tres distintivos interesantes, como ya conocemos nosotros. En ese día el Señor reposó, no solamente reposó, sino que lo bendijo y lo santificó. Tres distintivos que no tienen los días anteriores. Por lo tanto, el sábado viene a ser un día especial en el cual el Señor reposó, en el cual el Señor bendijo y en el cual el Señor lo santificó. Los otros días no tienen estos distintivos. Ahora, el sábado, ¿con qué propósito lo hizo Dios? Recuerden que Dios, aquí la palabra dice que reposó, pero Dios no es como los seres humanos. El Señor no se cansa, no se fatiga. Así que este reposo del sábado tiene una perspectiva mucho más allá que el cansancio físico o el reposo físico. Es más, cuando Dios hizo a Adán el sexto día y también hizo a Eva, lo primero que Dios hizo fue introducirlos al sábado. Y nosotros eso lo sabemos, ¿verdad? Ellos no estaban cansados, o sea, no se cansaron al ser creados por Dios. Así que fueron hechos el sexto día y inmediatamente el Señor lo introdujo en el sábado, el séptimo día. Pero no porque estaban cansados físicamente, sino porque Dios quería que ellos recordaran de que Él es su creador. Es más, cuando Dios hizo a Adán, ya toda la creación había sido hecha. Todo estaba hecho, las condiciones del mundo estaban hechas cuando Dios hizo a Adán. Y Adán no vio a Dios crear absolutamente nada. Y cuando Dios creó a Eva, Adán estaba dormido, tampoco vio a Dios crear a Eva. Y Eva mucho menos. Así que Dios quería que Adán y Eva recordaran en el día sábado que Él es su creador. Así que yo me imagino ese primer sábado, Dios mostrándole a Adán y Eva la creación que Él había hecho y la forma como organizó todo antes de crearlos a ellos. Y ellos tuvieron la convicción en ese séptimo día que Jehová Dios es el creador. Y de allí empezaron a observar el sábado para conmemorar la creación de Dios y recordar y no olvidar que Dios es su creador. Así que el sábado Dios lo hizo con ese propósito de que el ser humano se acordara y no olvidara de que el creador es Jehová de los ejércitos. Y esas 24 horas del sábado les ayudaría a ellos a mantener siempre en mente de que el mundo fue creado por Dios. Así que eso es lo que vemos nosotros allí en estos textos. Pero vamos a mirar otro texto en el libro de Éxodo, el capítulo 20, que es el cuarto mandamiento, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este texto
número 11 es un texto importantísimo, porque en la observancia del sábado como mandamiento de Dios nos dice que al reposar y al santificar este día estamos recordando que Dios es el creador. Si nos vamos nosotros al mensaje del primer ángel, encontramos la misma connotación. Recordar que Jehová Dios es el creador. Y es el mensaje que hoy debemos estar predicando nosotros. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel, que constituye la verdad presente para este tiempo. Y es el mensaje que el Señor nos ha asignado para el tiempo en que estamos viviendo, donde se resalta al Creador, a Jehová Dios como el formador y creador de todas las cosas. Pero hay algo interesante que me llama la atención aquí, es lo que dice el versículo número 8. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dos palabras interesantes en este texto. La primera es acuérdate. Acuérdate. El Señor le dice a su pueblo Israel, que había salido de Egipto después de más de 400 años, y ahora en el desierto el Señor le dice a Israel, acuérdate. ¿De qué se va a acordar? Acuérdate del día sábado. Acuérdate que yo hice los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días y reposé el séptimo día. Y el séptimo día es para recordar, para que nos acordemos que Jehová es el creador. Y a partir de allí Israel empezó a acordarse. Ahora, en el tiempo de nosotros hoy, el mandamiento sigue diciendo lo mismo. Acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. ¿Cuándo nosotros nos acordamos del sábado? ¿Desde qué momento debemos acordarnos del sábado? Yo pienso que debemos acordarnos desde el mismo momento en que despedimos el sábado anterior. A partir del momento en que comienza el primer día de la semana, debemos acordarnos nosotros del sábado. Ahora, ¿de qué forma debemos hacerlo? Con una connotación espiritual más que física. Porque desde el mismo momento en que comienza el primer día de la semana, buscamos nosotros la santificación de nuestras vidas. Desde el mismo momento en que comienza la semana, desde el primer día, buscamos al Señor a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través de la predicación. Entonces nosotros nos estamos acordando del próximo sábado que viene. Si en el día de la semana, un día de la semana, por decir un miércoles, cogemos los zapatos y lo embetunamos, los lustramos bien, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos acordando del sábado. Ahora, el texto termina diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué santifica qué? ¿O quién santifica qué? Aquí vemos que el mandamiento dice que debemos acordarnos del sábado para santificarlo. El sábado ya ha sido santo por Dios. Y el sábado no nos santifica a nosotros. Nosotros debemos santificar el sábado. Porque eso dice el mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cómo nosotros santificamos el sábado? Cuando en toda la semana hemos sido nosotros santificados por Dios a través de un devocional personal, a través de un acercamiento espiritual con el Señor. Cuando nosotros hacemos ese acercamiento espiritual con el Señor durante toda la semana, vamos a llegar al sábado santificados, entonces lo vamos a santificar. Pero si nosotros durante la semana no hemos tenido esa comunión con Dios, ¿de qué manera vamos a llegar al sábado? Entonces, cuando llegamos al sábado sin comunión con Dios, sin santificación, el sábado llega a ser un día cualquiera como los otros días. Porque lo que santifica ese día es la relación personal que nosotros tenemos con Dios. Y entonces, cuando llegamos al sábado sin santificación, el sábado llega a ser como cualquier día secular. Ese es un problema serio, porque el enemigo lo sabe y él está trabajando arduamente para que nosotros no tengamos la experiencia verdadera del sábado, sino una experiencia falsa. Recuerden que el Señor ha instituido ciertos principios
Y Satanás quiere también imitar esos principios. Cuando nosotros vemos un billete falso de 100,000, es porque el original existe. Si yo les digo aquí, tengo en mi mano un billete falso de 200,000, ¿ustedes me van a creer? No. ¿Por qué? Porque el original no existe. El día original de Dios para descansar, para ser santificado, es el sábado. Satanás se ha inventado el domingo. Pero ¿saben qué más se ha inventado Satanás? Un falso sábado. Un falso sábado. Porque sabe Satanás que nosotros los adventistas, por el conocimiento que tenemos en nuestra mente, no vamos a aceptar el domingo como día de reposo. Entonces Satanás ha hecho un sábado alterno al sábado verdadero, donde nosotros a veces, sin darnos cuenta, nos pasamos en la observancia del sábado, del verdadero sábado a un falso sábado. Y vienen los sábados y entonces nos vamos y adoramos a Dios supuestamente, entre comillas, en sábado, pero en realidad es a través de un sábado falso. Y vamos a mirar, bueno, otro texto, no nos va a dar tiempo. Ustedes saben que Isaías 58, los versículos 13 y 14 dice de que debemos nosotros es hacer la voluntad de Dios en sábado y no la voluntad de nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a entrar en una delicia santa, gloriosa para Jehová. Ese es el verdadero sábado. Pero el sábado falso que Satanás ha inventado y que muchos adventistas han caído en este engaño es que el sábado no constituye una delicia agradable de Jehová, sino una delicia agradable del yo o personal. Eso es muy, muy interesante. Ahora, recuerden que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y que el sábado es esa señal distintiva que al final del tiempo los ángeles que van a derramar las 7 copas sobre la tierra van a reconocer a través de esa señal al pueblo de Dios, a través de la observancia, a través de la obediencia al verdadero día de reposo. Mientras los impíos adoran el domingo, los hijos de Dios seguirán adorando a Dios en el día sábado, en el sábado correcto. Ahora, una pregunta. ¿Qué se debe hacer en sábado? ¿Qué se debe hacer en sábado? Lo resumo en 3 cosas, solamente en 3 cosas, porque la Biblia habla mucho más. Pero las 3 cosas más importantes que debemos hacer en sábado es alabar el nombre de Dios a través de la música santa. Y ahí tenemos un problema serio, porque hoy la iglesia ha sido infiltrada con música estridente, con música que no alaba a Dios. Segundo, orar a Dios. El momento más especial para orar a Dios son las horas santas del sábado. Y tercero, debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. Esas 3 cosas debemos nosotros hacer en el día sábado. Yo tengo aquí un texto solamente del Espíritu de la Profecía, referente con el sábado. Ahora, Hoja de los Testimonios, tomo 1. El capítulo titulado El carácter sagrado del sábado. El carácter sagrado del sábado. Nos dice lo siguiente. Cuando el sábado comienza, debemos ponernos en guardia. ¿Cuándo es que debemos ponernos en guardia? Cuando el sábado comienza. ¿Y cuándo el sábado comienza? Cuando se oculta el sol en el día viernes. Dice, velar sobre nuestros actos y palabras. Velar sobre nuestros actos y palabras. O sea, velar lo que hacemos y lo que decimos en el día sábado. No sea que robemos a Dios. Y miren que aquí una palabra, robemos. No solamente le robamos a Dios con los diezmos y las ofrendas, retenerlos, sino también le robamos a Dios cuando usamos las horas santas del sábado. ¿Para qué? Para hacer actos indebidos, para hacer conversaciones indebidas que no alaban ni glorifican a nuestro Dios. Dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. Son 24 horas del Señor, no son 24 horas de nosotros. Sigue diciendo, el viernes es el día de preparación.
entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y a conversar acerca de ellos. O sea, esas horas del viernes cerca del sábado debe ser unas horas en las cuales debemos dedicarlo a meditar, a pensar, a desarrollar los planes del Señor. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Mis queridos, no debemos nosotros abandonar el verdadero concepto del sábado. No debemos abandonar el verdadero concepto del sábado, que es de alabar el nombre de Dios, de orar y de estudiar la palabra del Señor. Cualquier otra cosa que hagamos nosotros fuera de esto nos está induciendo a la violación del día del Señor. Hay un plan satánico, malévolo, luciferiano, que está obrando silenciosamente dentro del pueblo adventista. Y la función o el objetivo es confundir, mis queridos, confundir la doctrina del sábado y de esa manera abrir una ventana, abrir una puerta para que se introduzca la observancia del domingo. Lo que Satanás quiere al hacer un sábado alterno al sábado verdadero es que el pueblo de Dios se confunda y finalmente termine observando el domingo como día de reposo. Y los planes que Satanás tiene es debilitar, escuchen esto, debilitar la enseñanza del sábado y hacerlo poco a poco, o sea, debilitar la enseñanza del sábado poco a poco hasta hacerlo una simple costumbre y no un mandato divino. Recuerden que el sábado es un mandato divino, pero Satanás lo quiere convertir en una costumbre, en una simple costumbre. Recuerden las tres cosas que debemos hacer en sábado: cantar, orar y estudiar la alabanza al Señor. Yo soy adventista de nacimiento, tengo ese privilegio. Y desde niño pude ver cómo se desarrollaba la adoración a Dios en día sábado. Y hoy, después de más de 50 años, estoy viendo una diferencia bien marcada en estos tres puntos, en lo que es la adoración a Dios, en lo que es la oración a Dios y el estudio de la palabra que debemos hacer en sábado. Comencemos con la primera, con la alabanza, con los cantos. Anteriormente lo que más sobresalía eran los himnos del himnario, que son himnos netamente de nosotros adventistas, himnos solemnes, himnos que nos elevan nuestra mente al servicio del Señor. Pero hoy se ha introducido música evangélica, música pentecostal, música católica dentro de nosotros y la hemos aceptado y la desarrollamos en nuestro culto. Y lo que es peor, la desarrollamos en el culto del sábado. ¿Saben que Dios instituyó qué clase de música y qué clase de instrumento debía usarse en el santuario cuando fue instituido? Y era una música que elevaba. Y esa es la música que debe ser usada hoy en los templos adventistas, cada sábado especialmente. Pero nos hemos dejado introducir una música espuria, una música que no alaba a Dios, y allí empieza el problema. Segundo, la oración. La oración, debemos dedicar tiempo a la oración en el día sábado, pero una oración genuina, una oración de corazón. Y tercero, el estudio de la palabra. Miren, mis queridos, a veces siento en las iglesias que el repaso de la lección cada sábado se ha convertido en una costumbre sin sentido, donde se pierde la real razón que Dios quiere al darnos esos temas y al vivirlo cada día. Pero vamos y damos la lección, a veces ni la estudiamos de una manera mecánica, de una manera simple, o como una costumbre más. ¿Saben una cosa? ¿Cuántas horas tiene el sábado? ¿Cuántas horas tiene el sábado? 24 horas.
Esas 24 horas, como vimos en el texto del Espíritu de Profecía, pertenece a Dios, y si la usamos para nuestro propio beneficio, le estamos robando a Dios. Le estamos robando a Dios. Ahora, una pregunta más. ¿Cuántos cultos existen en sábado instituidos a nivel mundial en la iglesia adventista? ¿Cuántos cultos? Mencionemos a continuación. Número 1, la recesión del sábado. La recesión del sábado debemos hacerla en familia, a menos que haya un acuerdo de hacerlo en la iglesia. Pero es el primer culto del sábado, la recesión del sábado. Segundo culto del sábado, la escuela sabática. A nivel mundial, el pueblo de Dios celebra este culto. Tercer culto del sábado es el culto divino, que se hace después de la escuela sabática en las horas de la mañana. Y el cuarto culto instituido a nivel mundial por la iglesia adventista es la sociedad de jóvenes. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuál de estos 4 cultos es el más importante? Alguien que me responda, ¿cuál de estos 4 cultos es el más importante? A ver. En realidad, todos son importantes, aun cuando acostumbramos a mirar como el más importante al culto divino, pero en realidad todos son importantes, desde que inicia con la recepción de sábado hasta el culto de jóvenes y su final. Exactamente, mi hermano, todos los 4 son importantes, pero ¿sabe qué está sucediendo? Que la mayoría de los adventistas llegan a la iglesia el sábado en la mañana a las 10:30, 11 de la mañana, porque ellos creen que el culto más importante es el culto divino, cuando los cultos son de igual importancia. Y lo que es peor, que para muchos adventistas que han sido introducidos por ese falso sábado de Satanás, muchos adventistas, para ellos el sábado termina a las 12 del día, cuando se acaba el sermón del culto divino. Y vemos a nuestro culto de sociedad de jóvenes vacío en las iglesias. ¿Dónde están los hermanos? Y cuando termina la sociedad de jóvenes se hace la despedida de sábado. Entonces muchos de los hermanos de nuestra iglesia no están. Así que es importante considerar esto, mis queridos, porque Satanás quiere quitar al sábado ese verdadero sentido de adoración a Dios, que es a través del canto, a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Y cambiar el propósito. ¿Para qué? Para que el sábado se convierta en un día secular. Y eso a veces lo sentimos nosotros. ¿Por qué? Porque no desarrollamos esa comunión con Dios. Y hoy en nuestras iglesias estamos viendo no un verdadero día sábado, sino un falso sábado. ¿Y cómo lo vemos, mis queridos? Bueno, yo he estado, como muchos de ustedes, en muchas iglesias, mis queridos. Y hemos visto una situación tremenda. Le voy a contar una experiencia de aquí de San Juan. ¿Para qué? Para que veamos esto. De aquí de San Juan, y cuento una de otra iglesia donde he estado predicando. Aquí en San Juan, tuvo un tiempo en que cada sábado se dedicaban a la celebración. ¿Celebración de qué? Celebración de eventos mundiales que están en el calendario. Y un sábado celebraban el día de tal cosa. Y hacían de ese sábado, de esa escuela sabática, esa celebración, de tal punto que se extendía y no se estudiaba el repaso de la lección. Y eso sucedió ese sábado. Bueno, no en mi iglesia, porque acá nosotros tenemos unos principios establecidos sobre el sábado. Una de las iglesias aquí en San Juan. Y después el siguiente sábado hubo otra celebración. Y después el tercer sábado hubo otra celebración. Y no se le dio el tiempo al repaso de la lección. Hasta que un hermano se paró. Y dijo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos violando el sábado? ¿Cómo debemos ir de celebración en celebración? Y no se le está dando el repaso de la lección, porque el sábado, uno de los propósitos es estudiar, y de esa manera nosotros observamos el sábado. Ese es el propósito que tiene Satanás. ¿Adoran el sábado? Bueno, no le quitemos el sábado. Vamos a introducirlo directamente al domingo a través de un falso sábado. Vamos a cambiar el sentido real del sábado.
Y Satanás ha inventado un sábado paralelo al sábado verdadero, que no percibimos nosotros ese gran engaño. Que se sigan congregando el sábado, pero que hagan de ese día un día ¿qué? Secular. Y se ha inventado Satanás que la iglesia adventista empiece en ese día sábado a celebrar. Hoy celebramos el día del pastor, hoy celebramos el día del aventurero, el día de la pañoleta, el día de las madres, y nos vamos de celebración en celebración. Y no se hace el culto como se hacía antes. La escuela sabática debe tener una parte importante en lo que es la enseñanza. Y se pierde eso porque estamos celebrando. Y hasta a veces se le quita el tiempo al repaso de la lección. Hoy vemos en nuestras iglesias celebraciones, desfiles, a través de las celebraciones de todos estos días que hemos visto, ¿verdad? Y no es un culto de adoración. El sábado es un día de adoración, mis queridos, a través de la enseñanza, a través de la oración y el estudio de la Biblia. ¿Es ese el sentido que nosotros le estamos dando el sábado en nuestras iglesias? Nosotros como líderes y predicadores, ¿estamos nosotros alabando el nombre de Dios? ¿Estamos orando y estudiando la Biblia en el día sábado? ¿O estamos viendo ese falso sábado adventista que Satanás ha querido introducir? No se puede cambiar nada de ese día sin darle el sentido correcto que Dios quiere, mis queridos. Que esas celebraciones, si la van a hacer, que lo hagan en otro lugar, en otro día. Pero el día sábado no debe ser usado, las horas santas, para esas celebraciones, para esos programas que abundan. Una vez estuve en una iglesia comenzando campaña y terminé de predicar el sábado en la mañana y me dijeron: hermano, a usted le toca almorzar en la casa del anciano, así que espere un momento. Y desafortunadamente ese sábado fue mi esposa, fue las niñas cuando estaban pequeñas. Así que llegamos allí a esperar para irnos a la casa del anciano. Pasó 10 minutos, pasó media hora, pasó una hora, pasó hora y media. Y a las 2 horas, después de las 12 pasadas, fue que empezamos a irnos a almorzar. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que ese sábado, después que terminó el culto, los hermanos, la gran mayoría de los hermanos no se fueron, especialmente los líderes. ¿Por qué? Porque aprovecharon las horas del sábado, como todos están allí, y realizaron los diferentes concilios. Y yo veía que en el templo había un grupito aquí, otro allá, otro acá, y habían otros allí. Y durante 2 horas realizaron sus concilios de escuela sabática. ¿Saben, mi querido? Eso es violación del sábado. Y también de mi integridad, porque me pusieron a aguantar 2 horas allí antes del almuerzo. Eso no se debe hacer en sábado. Una vez en una iglesia en Barranquilla hubo una controversia, yo teniendo un tema sobre el sábado, y yo le dije a los hermanos, mis queridos hermanos, en sábado no debe hacerse obra misionera. Fue un debate bastante fuerte. En sábado no debe hacerse obra misionera. En sábado no debe darse estudios bíblicos, porque el sentido del sábado es diferente. Si nosotros tomamos todos nuestros estudios bíblicos y lo damos en sábado, no estamos sacrificando nada de nuestro tiempo, sino que estamos usando el tiempo de Jehová, que debe ser usado para alabar, para estudiar y para orar. Causó controversia, que de pronto cause controversia con ustedes esa expresión. Pero eso no quiere decir que el sábado no podemos visitar a un hermano, a una visita, hacerle la lectura de la palabra de Dios, a orar, a cantar. Eso es lo que hay que hacer en sábado. Pero a veces tomamos el tiempo del Señor para hacer cosas de nosotros, que nos toca a nosotros sacrificar de nuestro tiempo. Usamos el tiempo de nuestro Dios. Mis queridos, el sábado ha sido debilitado. El sábado ha sido debilitado y es preocupante porque esa va a ser la piedra de toque en el último gran conflicto. Se va a definir a través de adoración, sábado o domingo. Pero si nosotros como adventistas entramos en esa controversia con un sábado falso adventista, fácilmente vamos a ser asimilados por la ley dominical. La verdadera forma de prepararse para la ley dominical es la observancia correcta del día de reposo, sin dejarnos engañar por el diablo.
Así que cada sábado en nuestras iglesias, mis queridos, debemos mirar cómo estamos adorando a Dios. Si estamos celebrando todas estas cosas mundanas o estamos dándole el sentido real que Dios quiere, ¿verdad? Hoy en día, los hermanos que se atreven a protestar, lo aíslan, lo separan. Difícil, porque ya eso ha tomado fuerza, especialmente en nuestros dirigentes. Yo quiero terminar con una alusión a un himno adventista que usamos nosotros para despedir el sábado. Es el himno 550. Dice, escuchen esto, hermano, lo que dice el himno. Ese himno nosotros lo cantamos cuando vamos a despedir el sábado. Dice, día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Cuando termina el sábado. Dice, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Cada sábado que termina será un testigo fiel ante el trono de Dios. Y miren, la pregunta, ¿qué informe llevará al celeste tribunal? ¿Qué informe va a llevar ese sábado de nosotros, de la iglesia? Dice, ¿de maldades hablará, de cuidado mundanal? Si nosotros dedicamos esas horas a maldades y a cuidado mundanal, ese va a ser el informe que el sábado va a llevar al celeste tribunal. O de santa adoración con Jesús en comunión, que es lo que debiera ser. Cada sábado que pasa debe llevar ese informe de la verdadera adoración del pueblo de Dios.